Gracias por estar con nosotros en Canal 5. Es un gusto para el canal del Estado recibir hoy a un candidato a la presidencia de la República. Estoy hablando del senador Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto. Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Muy bien, muy contento. Le agradezco que haya llegado porque estaba en el acto de la colectividad judía también, ¿o no? No pude ir ahí porque estábamos en el lanzamiento de una lista de Montevideo que estaba programado hacía mucho tiempo. Igual estuvimos representados en ese acto con nuestra candidata a vicepresidente y bueno, y mandamos un mensaje también. Lorena. Lorena Quintana. Anduvo por acá el otro día, sí. Sí. Manini, día importante para ustedes, para Cabildo Abierto. Lograron reunir las firmas, que son más de 320.000, Sí. para ir en busca de un plebiscito, porque no es fácil juntar ese número de firmas tampoco, ¿no? Claro que no. Realmente para nosotros es un día muy especial hoy, es un día histórico para el Uruguay, entendemos, porque en definitiva los que van a tener la oportunidad de cambiar una historia no son solo de Cabildo, son de todos los partidos políticos, por lo tanto creo yo que hoy aparece en el horizonte una esperanza de un cambio sustancial en una situación de injusticia y de abuso que se viene sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Hoy presentamos 322.928, o sea, casi 323.000 firmas, que equivale al 13% de los votantes de nuestro país. Ahí estamos viendo las imágenes del momento donde ustedes entregan las firmas, las llevan desde la sede al Parlamento y ahí lo vemos en esa conferencia de prensa que hubo. La idea es, bueno, si se validan por parte de la Corte, la consulta a nosotros los ciudadanos sería en las elecciones departamentales, las de mayo. Sí, la Constitución dice que es después de los 6 meses de presentadas las firmas y en la primera elección se debe convocar al cuerpo electoral. 6 meses es en abril, la primera elección es en mayo del año 25, o sea que en esa instancia deberá haber ese plebiscito, bueno, por sí a nuestra propuesta, o no se pondrá la papeleta correspondiente. Nosotros... Las críticas que he escuchado tienen más que ver con que ese tipo no al fondo del asunto, parece que hay una sintonía en que se cobra de más, digamos, o altísimo los intereses. Ustedes hablan de usura incluso, ¿no? Cuando uno va a sacar a un banco un préstamo o alguna financiera. La crítica está por el lado de si esos porcentajes tienen que estar en la Constitución de la República. Bueno, ante esa crítica, primero que nada, hicimos todo el esfuerzo posible para que fuera una ley. Nosotros propusimos un proyecto de ley hace 4 años. Durante 2 años se discutió en comisión. Finalmente, y a esta altura ya no sé cómo, se aprobó en comisión, pero cuando va al plenario, a los pocos días, quedamos sin los votos. Se volvió a comisión y se dijo, bueno, se va a arreglar algunas cosas y después vuelve. Y yo dije ese día, noviembre del año 22, si para Semana Santa del 23 no está ese proyecto nuevamente acá en el plenario, vamos a ir por la democracia directa, vamos a ir por la recolección de firmas. No estuvo en Semana Santa, no estuvo en los meses sucesivos. Finalmente, en agosto del 23, decidimos comenzar este camino porque fue la única posibilidad que se nos dejó. Si hubiera habido ley, no estaría en esta propuesta de introducirlo en la Constitución. Claro que no es bueno poner porcentajes en la Constitución. Ahora, nosotros en nuestra papeleta, en nuestra propuesta, decimos claramente que los porcentajes, o sea, los niveles de interés para que no haya usura, deberán aprobarse por una ley especial con mayoría de 2/3 en el Parlamento. Es decir, que estamos abriendo en la propia propuesta la posibilidad de que sea una ley, como debiera haber sido al principio. Pero mientras no se dicte esa ley, porque la Constitución está llena de disposiciones que después no se cumplen, mientras no se dicte esa ley, bueno, ahí sí corre el interés que nosotros ponemos, que es el 30% más la inflación. Pero si se dicta esa ley, este interés no ocurre. O sea que está en el sistema político el ponerse de acuerdo de cuáles son los guarismos reales, lo que debe haber. Nosotros lo que hemos propuesto está hecho en base al asesoramiento de conocidos economistas y gente que está relacionada con el tema, y pusimos esos números. Pero si llegamos a la conclusión de que hay que poner otro, bueno, se pondrá de acuerdo en el sistema político. Pero lo más importante de nuestra propuesta,
aparte de esto de terminar con la usura, de cumplir de una vez por todas con la Constitución de la República, es la reestructura de la deuda en base al concepto de deuda justa. Tenemos casi 800.000 uruguayos considerados deudores irrecuperables por el propio Banco Central. Es un escándalo que ¿Qué pasaría con esa gente? Esa gente va a tener la oportunidad de recalcular su deuda en base al concepto de deuda justa que está, es una fórmula que está en la papeleta, y bueno, en base a ese concepto. Hoy tenemos centenares y centenares de testimonios documentados de gente a la que le han prestado 20, 30 mil pesos para una emergencia, para cambiar la heladera, cambiar la cocina, comprar remedios, para lo que fuera. Y pagaron la mitad de las cuotas y un buen día perdieron el trabajo, no pudieron pagar. Al año, cuando recuperaron el trabajo y volvieron a querer pagar aquello que debería ser la mitad de aquellos 30.000 que le prestaron, no, resulta que ahora son 200, 300 mil pesos porque les aplican moras, multas, recargos, etcétera, etcétera. Todo legal, todo en base a una ley. ¿No es favorecer a malos pagadores también? Bueno, usted me pone ese ejemplo, es entendible, si pierde el trabajo, le debe pasar a una porción de la población. También están los vivos de siempre, pero ¿no? los vivos y los malos pagadores, y los no malos y los buenos y los de buena fe, todos integran ese bolsón de 800.000 uruguayos que hoy son deudores irrecuperables, que hoy van a pagar cero. Hoy no pagan nada. Los malos pagadores van a pagar cero y los buenos pagadores van a pagar cero porque son deudores irrecuperables, no pueden pagar, no pueden pagar. Entonces, nosotros no estamos proponiendo una donación, una condonación de la deuda, el que no pague, estamos proponiendo que paguen sí, pero la deuda justa, aquella persona que le prestaron 30, que pagó la mitad, tal vez lo que ahora debe, considerando los intereses y aplicando la fórmula que nosotros proponemos, tal vez esa deuda son 40, 50 mil pesos, pero no los 200 o 300 que le quieren cobrar. Senador, bueno, usted es candidato a la presidencia de la República, es una vara alta esa, ¿no? Para cualquiera, pero le pregunto también por las encuestas. ¿Va como candidato al Senado también y a diputado? ¿O solo al Senado? ¿Cómo es? No, voy candidato a presidente y al Senado. Presidente y al Senado. Igual que en el año 19. Sí, las encuestas nos dan bajo, pero hoy presentamos firmas por el equivalente al 13% de los votantes del Uruguay. En la elección pasada sacaron 11%. Sacamos 11. Hoy presentamos el 13% de firmas en una recolección de firmas en que quedamos solos, en que hubo incluso directivas de otros partidos de no acompañar la movida de Cabildo Abierto. Entonces, por otro lado, las propias encuestas hablan de 10% o en ese entorno de indecisos. Las propias encuestas dicen que los que dicen votar a determinados partidos hay un porcentaje que dicen no estar seguros. Nosotros estamos convencidos que una vez que podamos terminar de recorrer todo el país con nuestras propuestas que muchas veces en solitario, o sea, son las únicas que tratan determinados temas, el de la deuda es uno, pero podemos incluir el de la seguridad, medidas concretas referidas a la seguridad, o podemos hablar del tema de las adicciones a las drogas, podemos hablar del tema del trabajo nacional, del verdadero apoyo a la clase media nacional. Una vez que lleguemos a todos con el mensaje, estamos convencidos que Cabildo no va a votar muy lejos de lo que votó en el año 19. Ese es el piso para ustedes. Tenemos una encuesta ahí, la del otro día la presentó los colegas de Equipos en este caso. A ver si la vemos y muestra cómo van todos los partidos. En amarillo, Cabildo Abierto, que veo que se mantiene en el tiempo ustedes, ¿no? Si lo miran, de 2021 para acá, 4, 5, 3% en los últimos tiempos largos. ¿Esto los desanima a ustedes? No. Tampoco nos daba mucho mejor previo a las elecciones del 19. Es que se equivocan las encuestas. Yo no digo, las encuestas son un dato, pero también hay un dato que hoy presentamos el 13% de las firmas de los votantes en el Uruguay. Es decir, yo pienso que Cabildo está mucho más arriba. Acá todo el mundo hace hincapié cuando alguien se va de Cabildo, pero no, nadie dice la cantidad de gente y referentes de otros partidos que se han ido incorporando a Cabildo. Yo pienso que no vamos a votar muy lejos de lo que votamos en el año 19, que vamos a seguir siendo protagonistas en el escenario político. Entendemos que nuestra voz es importantísimo que suene. Miren, el tema de la deuda, yo le pregunto a usted,
¿Cuántos uruguayos sabían hace 4 años que había 1 millón de uruguayos en el clearing de informes? Que había 800.000 uruguayos deudores irrecuperables. Voy más a fondo. ¿Cuántos uruguayos conocían el significado de la palabra usura? Bueno, hoy eso todos lo conocen y saben la realidad gracias a que un partido se animó a presentar un proyecto y a entrarle a un tema al que nadie le quería entrar. Podemos hablar de la forestación en las mejores tierras del país. ¿Cuándo se discutió por primera vez? Cuando un partido se animó a presentarlo. Ahí hubo un veto, ¿no? Ahí hubo un veto presidencial. Ahí hubo un veto, fue ley, hubo veto. Creemos que, bueno, que hay que insistir en ese tema. Porque, va a volver sí, vamos, por supuesto que vamos a volver. El próximo periodo de gobierno. Para todo esto precisamos tener también una voz potente. Y una voz potente significa una bancada grande, una bancada potente. Por eso es que recorremos el país para que la gente valore qué es lo que hemos hecho, que vea que acá hay un partido que no se calla la boca cuando se trata de defender a los más frágiles de la sociedad. Ya me mencionó algunos temas, pero ¿cuáles son los que ustedes dicen estos 3 van a ser nuestros caballitos de batalla? Bueno, el primero, el gran tema, el de la inseguridad pública. Realmente creemos que no es de recibo, no es bueno, no es aceptable que los uruguayos tengan que seguir viviendo con el corazón en la boca, sobre todo gente que vive en determinadas zonas de las áreas metropolitanas y a veces también en lugares semirurales y a veces también en ciudades del interior, gente que realmente vive en malas condiciones, que todos los días se acostumbró a escuchar un tiroteo o tener una boca de venta de pasta base cerca o a no poder caminar de noche por el barrio. Bueno, creemos que hay que cambiar esa realidad y vamos a hacer todo lo que hay que hacer para eso. Hemos hecho propuestas concretas. Lo nuestro no son vaguedades. No todas se las llevaron. Yo diría que casi ninguna la han llevado. Hemos hecho las propuestas claras y últimamente tomaron estado público. Propuestas que en definitiva emanan de un grupo de trabajo que lleva décadas en el territorio, que sabe de lo que está hablando, que sabe bien qué consecuencias tiene cada una de las medidas que se han tomado en materia de seguridad pública. Nosotros creemos que esta realidad se puede cambiar de cuajo y en no mucho tiempo si se hacen las cosas que hay que hacer. Hablando en forma coloquial, si se agarra el toro por las guampas, podemos cambiar esta realidad, pero lamentablemente nuestras propuestas muchas veces no han sido llevadas adelante. ¿Es más mano dura, senador, lo que hace falta? El Ministerio del Interior, que es el que lleva estas políticas adelante, estuvo en este periodo en manos de blancos y colorados. El principal asesor del Ministerio del Interior es el principal asesor del Partido Colorado. Diego Sanjurjo. Ahí está, el ministro ha sido blanco en toda la administración. Y Cabildo Abierto no ha tenido participación. Pero los delitos bajaron también. Pero ustedes se podrían sentir partícipes de eso que es no le digo una gran victoria, por lo menos empezaron a bajar. Nosotros hemos hecho propuestas desde el principio. Hay delitos que han bajado y por eso nosotros reconocemos el esfuerzo, pero reconozcamos todos sin ponernos necios de que las condiciones actuales de seguridad no son aceptables. Merecemos algo mucho mejor. Hay que ir a determinados lugares, a determinados barrios, estar ahí conversando con la gente para saber que hay que hacer muchísimo más todavía en materia de seguridad. El modelo Bukele le conforma. Vio que salió duro, pero metió a todo el mundo para adentro. O sea, paz hay. También hubo problemas vinculados a los derechos humanos, así porque detenían a todo lo que se movía, ¿no? Yo nunca fui partidario de importar modelos de otros países. Creo que cada país tiene su propia realidad. Ningún modelo importado da resultado. Las cosas hay que hacerlas de acuerdo a lo que es el Uruguay. A la uruguaya. Por eso yo digo que ese derrotismo que a veces nos embarga a todos de que no se puede hacer nada, mire lo que pasa en tal país, en tal otro. No, el Uruguay es muy diferente, tiene condiciones diferentes. Blindar las fronteras a cal y canto en el Uruguay es posible si se hacen las cosas como se deben hacer. Controlar el espacio aéreo, el mar territorial, cuidar los corredores de acceso a los centros metropolitanos, tener las cárceles de otra forma, los pesos pesados aislados estrictamente y tener a los presos recuperándose, rehabilitándose mediante el trabajo obligatorio. Eso es posible. Tener mucho más presencia policial en los barrios y facultar a las comisarías de barrio para que tengan posibilidades de actuar en su territorio, en su jurisdicción. Yo qué sé, son varias de las medidas que están propuestas y son concretas y que de una vez por todas hay que aplicarlas. Yo me acuerdo, en un momento usted habló de declarar la emergencia en materia de seguridad, ¿no?
Y uno después se preguntaba bien qué significa eso. ¿Sabe que tuvimos la chance acá de hablar con Lust? Fue diputado usted, después creó su propio partido. Él es abogado, es constitucionalista además. Tenemos al Lust por ahí, porque yo le pregunté precisamente esta idea de Cabildo Abierto de declarar la emergencia en materia de seguridad, si se puede aplicar eso. Y mire cuál es la respuesta y después la analizamos. Esa es una medida, yo diría, eso sí que como dijo Orsi, oportunista. Usted para declarar emergencia tiene que tener una ley que lo autorice. La emergencia sanitaria, la emergencia climática, la emergencia con la sequía, la emergencia agropecuaria. Hay leyes que dicen, no hay emergencia, no hay ley que habilite la emergencia en seguridad. Lo que hay es una solución que está en la Constitución. Artículo 168, numeral 17. Si en una situación de emergencia, el Poder Ejecutivo tiene poderes de emergencia, que son las medidas prontas de seguridad. Yo no creo que haya una situación para aprobar medidas prontas de seguridad, eso es discutible, habría que hablarlo, pero es como un paquete que se tira cuando es inviable. Habría que ir, bueno, dos cosas. habría que ir por las medidas prontas de seguridad. Él dice que debería haber una ley. ¿Y quién dijo que no puede haber ley? Que se haga una ley declarando la emergencia. Pero aparte, la emergencia en medidas de seguridad... Pero para seguridad vio que ya están las medidas prontas de seguridad en la Constitución. La emergencia en las medidas en materia de seguridad pública está previsto en el documento por el país, en el compromiso por el país que firmó la coalición. El diputado durante 3 años formó la coalición y jamás lo escuché decir eso ni criticar esa propuesta. Perfectamente se declara la emergencia si se quiere. Habrá una ley. Y esto significa priorizar todos los esfuerzos para atender y sobrellevar esa emergencia. ¿Qué habría recursos extras, por ejemplo? ¿Qué significarían los hechos declarar, más allá de esta discusión que estamos teniendo? La emergencia significa priorizar. Cuando una emergencia agropecuaria, como hablaba el diputado, una emergencia agropecuaria es priorizar todo hasta subsanar el problema, o sanitaria, o lo que sea. En este caso es priorizar las políticas para que en definitiva, superar esa emergencia. Y además, priorizar el empleo de los recursos. Hace poco se instaló una polémica, ¿por qué se demoró 4 años en incorporar los escáneres al puerto? Y se llegó a la conclusión de que los tiempos del Estado son pesadísimos, que la apelación de lo otro, que el Tribunal de Cuentas, que todo... Capaz que si está declarada la emergencia, los tiempos son mucho más cortos en todo, legalmente, y se puede acelerar los procesos. Acá va a haber que incorporar para aplicar nuestro plan equipamiento imprescindible para esto, drones, radares, escáner móvil para controlar las rutas, etcétera. Todo eso no puede demorar 4 años, no podemos esperar, tiene que ser de inmediato. Bueno, una declaración de emergencia permite acelerar todos esos tiempos, permite actuar, digamos, de otra forma y aparte pasa a ser prioridad 1 terminar con el tema. Para nosotros la prioridad 1 es esa. La primer política social en este país es darle seguridad a los uruguayos, porque son los más frágiles, los que están más afectados, son los que no se pueden mudar, los que no pueden enrejarse, los que no pueden comprar alarmas, los que están dependiendo de lo que el Estado haga en ese sentido. Es la primera política social. De nada vale que le demos vivienda o que le demos enseñanza o esto o lo otro, si no le aseguramos el derecho a la vida, que es el primer derecho. Bueno, entiendo que restablecer el respeto a la autoridad en todos los niveles, y eso conlleva el respeto a las normas de convivencia, es prioritario para cualquier gobierno. Sí, hoy vemos, más allá de los gobiernos y nuestras autoridades políticas, el irrespeto que a veces hay hacia los maestros, por ejemplo, también, ¿no? Claro, la autoridad en todos los niveles, los padres en la familia, el maestro en la escuela, el profesor, el policía, el militar, los símbolos nacionales, el himno nacional, respetarlo. El presidente de la República, que hace pocos días le faltaron el respeto. Bueno, el respeto a la autoridad en todos los niveles, porque eso lleva a respetar las leyes, las normas de convivencia. Cuando no se respetan las leyes, es la ley de la selva. Solamente los más fuertes se hacen respetar sus derechos y los más frágiles, los más humildes, los que dicen defender a los humildes y generan el caos que generaron en seguridad. Son unos hipócritas, no están defendiendo a los humildes. ¿Eso qué lo hizo por el Frente Amplio en particular? Bueno, los que se llenan
llenan la boca diciendo que ellos son los defensores de los pobres, que los que embromaron a los pobres son estos neoliberales e insensibles, etc. Todo ese discursito que lo venimos escuchando hace años. Y ellos, después de 15 años, donde tuvieron los 10 años de mayor bonanza económica que tuvo el Uruguay desde la guerra de Corea, dejaron a los frágiles en estado de fragilidad, dejaron las condiciones de inseguridad que todos conocemos, dejaron a 200.000 compatriotas viviendo en asentamientos irregulares, dejaron a 400.000 trabajadores en la informalidad, dejaron a miles de niños que o comían en la escuela o no comían. Ese es el país que entregó el Frente Amplio el 1 de marzo del 2020. Que ahora se pongan la careta de vueltas, que ellos son los defensores de esos mismos que ellos dejaron así. Bueno, yo creo que hay una tremenda hipocresía y de una vez por todas tenemos que hablar las cosas claramente. Senador, allanamientos nocturnos, porque hay un plebiscito ahora sobre eso y otra vez los uruguayos hay que votar. ¿Qué dice Cabildo Abierto? ¿Sirven para la policía? ¿Sirven para la seguridad? Nosotros creemos que es una herramienta de la cual no se debe privar el Estado, las fuerzas de seguridad. Puede haber circunstancias en que actuar de noche sobre lo que se supone que es un hogar sea imprescindible para evitar la destrucción de pruebas. Nosotros lo que sí decimos que se debe hacer en determinadas circunstancias, con determinadas condiciones. Lo hemos hablado con todos los candidatos y se ha suscrito un documento donde todos están de acuerdo con esas condiciones. Que lo haga un grupo especialmente preparado de la policía, entrenado y equipado. Hoy hay tecnología como para actuar casi que en condiciones diurnas en la noche. Y lo otro que nosotros estamos pidiendo, que esté presente el magistrado, el juez que dispone el allanamiento esté presente en el lugar. Esto le da garantía a todos, a los allanados, a los vecinos y a las fuerzas policiales que actúan. Y por otro lado, también limita en qué casos se van a hacer allanamientos nocturnos. No va a ser por cosas muy menores, sino que se va a hacer cuando hay un pescado gordo, digamos, para agarrar antes de que destruya las pruebas. Creemos que es una herramienta más. Ahora, no hay que vender espejitos, no hay que vender espejitos. El allanamiento nocturno no va a cambiar la realidad de la seguridad, porque no es la solución. ¿Cuántos allanamientos nocturnos habrá en un año? ¿20, 30? ¿Cuántos habrá? ¿Eso va a cambiar la realidad de la seguridad? Bueno, vamos a no engañar. Aquí el allanamiento nocturno es una herramienta más, como tal la apoyamos, porque ¿por qué se van a privar las fuerzas de seguridad de tener esa herramienta? Pero hay que cumplir con estas condiciones que nosotros estamos pidiendo. ¿El plebiscito de la seguridad social? Bueno, nosotros, en principio, o sea, nosotros no lo estamos apoyando. Nosotros entendemos... ¿No va a ensobrar Cabildo Abierto para respaldar este plebiscito? Cabildo Abierto no va a ensobrar el sí blanco, no lo va a ensobrar. Va a ensobrar sí el sí amarillo, el de los allanamientos. Bien. Nosotros vamos al argumento básico por el cual se hizo la reforma de la seguridad social hace un año y pico, en abril del año 23. Era para darle sustentabilidad al sistema, para que dentro de 20 años, 15 años o 30 años, los jubilados, aquellos o pensionistas, puedan recibir puntualmente sus saberes, darle sustentabilidad. Entendemos que esto de aprobarse pone en riesgo esa sustentabilidad, a no ser que se aumenten considerablemente toda la carga impositiva con el retroceso en la economía que eso significa. Así que nosotros no lo estamos apoyando. Voto de los uruguayos en el exterior. Le pregunto porque el otro día hoy estaba Álvaro Delgado hablando ante empresarios en Buenos Aires y el otro día fue Yamandu Orsi y ahí habló, no en esa charla con empresarios, había otro donde había digamos una especie de comité de base del Frente Amplio allá en Buenos Aires, ¿no? Y ahí planteó que él está a favor del voto de los uruguayos en el exterior. Es un tema que cada tanto vuelve, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo tienen en la agenda por lo menos? No lo tenemos en nuestro programa de gobierno. No estamos de acuerdo con el voto desde el exterior. Entendemos que si se va a cambiar eso, se tiene que cambiar por la vía de un plebiscito, porque ya fue consultado el pueblo uruguayo y no accedió. No estamos de acuerdo a que quienes no sufren las consecuencias de su voto manden el voto por correo, por la forma que sea, para incidir en cómo tienen que vivir otros y no ellos, que están viviendo en otro país con otras condiciones. Se me podrá decir, pero el que puede pagarse el pasaje viene y vota, bueno, pero es considerablemente menor
el impacto que lo que va a hacer si se habilita que todos voten. Entonces, gente que no pisa el Uruguay, gente que por distintas razones no vive en el país y que no sufre las consecuencias de su voto, los beneficios o los perjuicios de su voto no lo va a sufrir. Creemos que no es justo que ellos decidan cómo tenemos que vivir los que sí estamos en el país. ¿Cómo está viendo a la coalición y cómo está viendo el Frente Amplio? Me quedan 2 minutos nada más. Bueno, el Frente Amplio lo estoy viendo muy radicalizado, no es el mismo Frente Amplio del año 2004, 2005, no están las figuras que bajaban la pelota al piso en aquellas épocas, un Astori no está, un Tabaré Vázquez no está, Mujica ya está, digamos, en cuarteles de invierno, así que realmente entiendo que este Frente Amplio es un Frente Amplio mucho más crispado, mucho más radicalizado. Mucho más a la izquierda, ¿lo ve? Yo eso de izquierda o derecha no uso esas categorías porque son muy relativas. Izquierda, ¿qué quiere decir? Estar por los cambios. Y derecha, ¿qué quiere decir? Ser conservador. Bueno, acá no hay nada más conservador que el Frente Amplio que no quiere cambiar nada. Entonces, lo de izquierda y derecha me parece que es totalmente artificial, pero es un Frente Amplio radicalizado, muchas veces como envenenado, hostil a muchas actitudes o propuestas del resto del sistema, por más buenas que sean. Yo no creo que sea el mejor camino para el Uruguay, creo que profundizaría la brecha entre uruguayos, creo que aumentaría el deterioro del tejido social. A la coalición la veo como la herramienta necesaria para dar los cambios que este país necesita. Con las diferencias que hay dentro de la coalición, nosotros mismos tenemos claras diferencias con blancos y colorados. Esto de la deuda que hablamos hoy es una diferencia clara. Pero usted tiene claro que acá es coalición de gobierno o Frente Amplio, ustedes se ubican de este lado, de la coalición de gobierno. Porque solo se pueden lograr cambios en base a la construcción de mayorías. Uno, como un francotirador por fuera de todos los bloques, no logra nada. Puede lograr tener prensa y hacer sentir alguna voz, pero no cambia nada. Integrar la coalición republicana yo creo que es la única posibilidad de empezar a lograr esos cambios, pero tratando siempre de llevar a esa coalición a soluciones que sean las que realmente el pueblo uruguayo necesita. ¿Y sería ministro? Supongamos este escenario, ¿no? Gana de nuevo la coalición. Usted podría ser ministro ahora porque la otra vez decidió que usted se iba a mantener como líder de Cabildo Abierto en el Parlamento. Mire, yo hoy estoy trabajando como candidato a presidente, no como candidato a ministro. No tengo pensado ni tengo previsto ser ministro de nada. No lo tengo previsto, yo nunca dinamito puentes, pero lo que sí queremos nosotros es que se apliquen las políticas que estamos proponiendo. Entonces, el ser ministro no es lo que decide la situación, sino la aplicación de las políticas. La gente me va a elegir, si no me elige para presidente, me va a elegir para senador, si es que me elige. Si me elige para senador, bueno, mi lugar yo entiendo que está en el Senado. No, pero esos son escenarios que estamos manejando. Si se postula a la presidencia, el Senado también es muy posible, obvio. Sí, pero yo no dinamito puentes, nunca dinamito puentes. Ahora, hoy por hoy vamos a trabajar fuerte en la candidatura presidencial y, bueno, si nos eligen para senador, en principio voy a ser senador. Y después verá lo de ministro, entonces. La política es muy dinámica. Yo no dinamito puentes, pero no lo tenemos previsto ni pensado. Senador Guido Maní Ríos, gracias por haber venido aquí a Canal 5 y mucha suerte en lo que queda acá de campaña, que hay que apretar el acelerador ahí, ¿no? Todos ustedes están haciendo kilómetros. Sí, es importantísimo que le podamos llegar a todos los uruguayos con nuestro mensaje, que no se ahogue nuestro mensaje por a veces no tener las posibilidades que tienen otros candidatos de imponer su mensaje. Nosotros tratamos de llegar a la gente y esta es una de las formas, venir a los medios o el cara a cara, el hablar con la gente. Mañana salimos para el interior, vamos a recorrer varios departamentos tratando de llegarle a todo el mundo con el mensaje. Gracias. Gracias a ustedes. Amigos, dejamos por acá la entrevista de esta noche. Han sido ustedes más que amables. Les agradezco como siempre. Todos los candidatos a la presidencia de la República están invitados precisamente a este espacio aquí en la televisión pública, en el canal del Estado. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
nació en Roma, dice que rodeado de piedras viejas.